Que Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes este martes 4 de febrero. Estamos en nuestra serie Un viaje de fe. Hoy es el día 35 y se titula Esperanza contra Esperanza. Esta es una frase que define la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que creyó en Dios en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que creyó en Dios y esperó en Dios aun cuando la situación alrededor se veía imposible. Dios le había prometido un hijo y Abraham ya era viejo, su esposa también, sus cuerpos ya no estaban listos para tener un hijo y aún así Dios hizo un milagro y cumplió su promesa. Y la historia de Abraham es la historia de un hombre que creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Y esta es una frase que define su vida, pero también es una frase que define a todo cristiano. Todo aquel que cree en Dios es aquel que cree en Él en esperanza contra esperanza. Esos somos los cristianos, somos creyentes en Dios, que creemos en esperanza contra esperanza. Cuando no vemos la luz al final del túnel, cuando la situación a nuestro alrededor no es nada alentadora, cuando se ve imposible que podamos salir de esta, es entonces cuando ejercemos la fe, creemos en Dios y Dios hace milagros. Esos somos los que creen en esperanza contra esperanza. Muchos de ustedes saben, seguramente la mayoría saben que acá en Estados Unidos pues hay un nuevo presidente y ha venido con muchos cambios y uno de ellos tiene que ver con la inmigración. Se habla de deportaciones y bueno, también muchos de ustedes saben que yo soy pastor hispano acá en Estados Unidos, me dedico a predicar y a dirigir una comunidad de, en su mayoría, inmigrantes, gente que viene de otros países y están acá en Estados Unidos. Y por supuesto que entre muchos hay, no quiero decir miedo, gracias a Dios no, somos gente que confía en Dios, pero sí de pronto uno se preocupa y uno se pregunta qué va a pasar y estamos así expectantes, ¿no?, en lo que pueda pasar. Y últimamente me ha tocado mucho decir esto, que confiemos en Dios, que pongamos nuestra esperanza en Dios, no en el gobierno, no en un país, no en un presidente. Nuestra esperanza está en Él, nuestra vida está en sus manos. Creamos en esperanza contra esperanza. Vamos a seguir el ejemplo de Abraham, continuando con esta hermosa historia. Recuerden que estamos ya en el clímax de la historia. Después de 25 años nace el hijo prometido de Abraham. Después de estar esperando tanto tiempo, finalmente Dios cumple su promesa. El niño crece y, bueno, se pelea con su hermano y ya quedamos que Dios también los va a bendecir a esa otra familia, pero Isaac es el hijo de la promesa. Y de pronto, por ahí de la adolescencia de Isaac, Dios le dice a Abraham, sacrifícalo. Sabemos que Dios lo está probando, pero Abraham no lo sabe. Y lo más maravilloso de esta historia es que Abraham obedece. Vamos a leer lo que pasó en Génesis 22, del 3 al 5, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo. Aunque el mundo esté de cabeza, Señor, tú sostienes nuestra vida. En ti confiamos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a Génesis 22, a partir del versículo 3, dice así. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció a Dios. Abraham no sabe que Dios lo está probando. ¿Por qué obedeció a Dios? Sigamos leyendo y entenderemos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Aquí Abraham no conocía todavía las reglas de que se menciona primero a los demás y al último yo, ¿verdad? Le decían lo del burro por delante. Por supuesto que en aquella época no existía eso, pero curiosamente aquí sí hay un burro. Le dice Abraham a sus siervos, esperen aquí con el burro, con el asno. Yo voy a ir con el muchacho, iremos allí, adoraremos. Esto es interesante porque es la primera vez en la Biblia que aparece el verbo adorar. Y es en referencia a este acto de entrega, de sacrificio de Abraham e Isaac para Dios. Adoraremos y volveremos a ustedes. Y esta es la parte impresionante. Abraham está yendo a este monte a sacrificar a su hijo. Él lo sabe. O más bien, él lo piensa. Eso es lo que Dios le dijo que hiciera. Y él obedeció a Dios. Y va al monte a sacrificar a su hijo y le dice a sus siervos, vamos a ir, el muchacho y yo, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Vamos? ¿De qué estás hablando, Abraham? ¿No se supone que vas a sacrificar a tu hijo? Abraham sabe que Dios va a hacer algo. Creo que Abraham no sabe exactamente lo que va a hacer Dios, pero Abraham tiene plena esperanza.
esperanza contra esperanza. Tiene confianza de que ese mismo Dios que lo llamó y lo trajo por el desierto, ese mismo Dios que durante 25 años trabajó en su corazón, ese mismo Dios que le hizo el milagro más grande de que pudieran tener un hijo, aún siendo ya viejos y estando su cuerpo como muerto, ese Dios que lo protegió de la guerra y del fuego del cielo en la hora de Sodoma y Gomorra, ese Dios que lo disciplinó con amor cuando se equivocó y mintió acerca de su esposa, ese mismo Dios que también lo disciplinó con amor cuando cometió pues el error de tener un hijo con otra mujer y Dios le prometió bendición a ese hijo también. Ese mismo Dios que es justo y misericordioso y sobre todo fiel a sus promesas. Ese Dios me prometió, dice Abraham, que en Isaac yo tendría descendencia. Así es que si Él me pide que lo sacrifico. Y yo estoy seguro que Él hará lo necesario para cumplir sus promesas. Por eso Abraham pudo ir con confianza a obedecer a Dios sacrificando a su hijo en el monte, porque sabía que Dios es fiel. Se lo había demostrado ya. Lleva 25 años demostrándoselo y Abraham finalmente entendió. Este es un Dios fiel. Este Dios no me va a fallar. Si Él me pide que sacrifique a mi hijo, lo sacrifico. Y yo sé que volveré con Él, porque Él puede hacer lo que sea. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y cuchillo y fueron ambos juntos. Subieron al monte. Mañana terminamos estudiando lo que este texto nos enseña. Pero vamos a otro texto en la Biblia que nos explica lo que Abraham creyó, su esperanza, su fe. Esto está en Romanos, Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe, inspirado por Dios. Y miren lo que nos enseña el apóstol Pablo. Leo a partir del versículo 16 y medio. Sino también para la que es de la fe de Abraham, está hablando de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Noten ustedes que nos está diciendo el apóstol Pablo que la promesa de descendencia de Abraham se cumple en nosotros, los que creemos. Pablo le está hablando a cristianos. Seguramente había judíos ahí, pero seguramente también había gentiles. Y Pablo dice, somos hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque igual que Abraham creemos en Dios, en esperanza contra esperanza. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Nos está diciendo Pablo, Abraham creyó en ese Dios que puede dar vida a los muertos. Él sabía que cuando estaba llevando a Isaac a ser sacrificado, Dios lo podía resucitar. Si él, dice Abraham, si él pudo resucitar mi cuerpo que estaba como muerto y tuve un hijo, claro que puede resucitar a mi hijo. Claro que puede hacerlo. Él es el Dios que llama a vida a los muertos, el que llama a lo que no es como si fuera. Abraham pudo creer en Dios porque conocía quién es este Dios y sabía que tenía el poder de resucitar a su hijo. Versículo 18. Él creyó, y aquí está nuestra frase, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había prometido, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Seguiremos también leyendo ese texto el día de mañana. Por lo pronto nos conservamos esta frase, en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso de creer en esperanza contra esperanza? ¿Sabes qué? Tiene que ver con actuar, tiene que ver con adorar a Dios. La fe de Abraham no fue simplemente decir, sí creo. Actuó, porque la fe es acción, la fe es obediencia, mi querido hermano. Y Abraham pudo obedecer a Dios. ¿Sabes por qué Abraham pudo obedecer a Dios? Porque Dios había trabajado en su corazón 25 años. Esta prueba que le llegó a Abraham no le llegó en el día 2, le llegó en el año 25. Dios lleva trabajando en el corazón de Abraham 25 años. Cada obstáculo en el camino, cada situación que ha pasado a Abraham, le ha preparado para este momento. Abraham obedeció a Dios porque Dios ya había demostrado su fidelidad. Todo lo que Dios había hecho por Abraham le dio fuerza a Abraham para creer en Dios y obedecerlo. Creyó en esperanza contra esperanza. 3 desafíos para nosotros el día de hoy. Número 1, deja a Dios trabajar en ti. Mi amado hermano, ¿cómo le hacemos para creer en esperanza contra esperanza? Deja que Dios trabaje en ti. Esa fe que mostró Abraham, esa esperanza, no siempre llega en el día 1. La fe es algo que vamos creciendo, que vamos madurando. Va creciendo. ¿Cómo va creciendo? En nuestra relación con Dios.
en las situaciones que experimentamos en la vida, yo te invito a que cada situación que experimentes, ese problema en el trabajo, esa cuestión familiar, esa situación económica, esa enfermedad, ese peligro, ese miedo, pregúntate esto: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Cómo está actuando Dios a través de esto? ¿Qué va a hacer Dios? No te concentres en el miedo o en el problema, concéntrate en la mano poderosa de Dios. Y te aseguro que Dios irá trabajando en tu corazón, te irá enseñando. Así como Abraham. Cada problema que pasaba Abraham, cuando cometió errores, cuando metió la pata, cuando tuvo fe, cuando tuvo miedo, cuando tuvo valor, en todo momento Dios hablaba con él y le iba enseñando un poco más, un poco más. La vida cristiana, la vida de creer en Dios, es un viaje de fe, por eso se llama así este devocional. Es una aventura de fe, es un proceso, confía en el proceso. Dios te está moldeando, Dios está trabajando en ti, deja que trabaje en ti. Número 2, mira la fidelidad de Dios. ¿Cómo podemos tener esperanza en medio de la contraesperanza? ¿Cómo podemos tener esperanza, confianza cuando todo alrededor parece que está en nuestra contra? ¿Sabes cómo? Mirando lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Asómbrate, yo te pido que te asombres de lo que Dios ha hecho. Te dio vida, asómbrate de la vida que tienes, tu corazón palpita, respiran tus pulmones, tienes manos, tienes ojos, asómbrate, maravíllate de este mundo hermoso que Dios creó, cada amanecer, el sol, la luna, las estrellas, el viento, el planeta que Dios creó para que tú y yo vivamos en él. Asómbrate de lo que Dios ha hecho en tu vida, en los que te rodean. Tienes amigos, tienes familia, tienes padres, tienes hijos, tienes esposa, tienes gente que te ama alrededor. Maravíllate de eso, pero sobre todo maravíllate de lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo, que envió al mundo para morir por nuestros pecados y dar su vida para que tú tengas salvación. Y todas las cosas que Dios ha hecho. Tienes techo, tienes comida. Es Dios proveyendo para ti. Dios ha sido fiel hasta ahora, te lo aseguro. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y lo que Él ha hecho, su fidelidad nos debe dar ese impulso para creer en esperanza contra esperanza, de que lo va a volver a hacer, de que Él no cambia, de que Él sigue siendo fiel. Número 3, pon en práctica la fe. Y mañana seguiremos hablando de esto, pero esta enseñanza es crucial, mi amado hermano. La fe se pone en práctica, la fe actúa, la fe no es estática, la fe se mueve, la fe hace, la fe obedece. La fe es como un músculo que se pone en práctica. ¿Y cuándo se pone en práctica? En las pruebas. Piensa en un músculo de tu brazo. ¿Cuándo se pone en práctica? ¿Cuando carga aire? No, cuando carga algo pesado. Cuando encuentra resistencia, ahí se pone en práctica, ahí se fortalece. Así es la fe. Se pone en práctica en los momentos difíciles, duros, complicados. Pon en práctica esa fe, mi amado hermano, y cree en esperanza contra esperanza. Deja a Dios obrar en ti. Mira su fidelidad, asómbrate de su fidelidad y pon en práctica la fe. Mañana continuamos hablando de esta fe inquebrantable. Gracias, Padre Santo, porque podemos tener esperanza contra esperanza, Señor. Cuando todo alrededor se derrumba, tú nos sostienes. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Ayúdanos a confiar en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.